Es que pasó en septiembre, ¿qué me dijiste? Nací yo. Las desgracias. Nací yo. El mes en que más tiembla es junio. Estadísticamente, con los datos de la base de datos del Sismológico Nacional, los problemas que había en casa por el choque de dos trenes, que era el carácter de mi papá y mi mamá. Y lo decía ya muy chistoso, y se quedé con las patas para arriba, que decía que lo bueno es que traía calzón, porque si no, no hubiera sido... Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos en el programa del mes especial, en el mes que todos los mexicanos, todos los italianos le tenemos un poquito de temor, y hoy, recordando un poquito lo que pasó en el 85 y en el 17, el tema de hoy, el subsuelo y los sismos. Y después vamos a irnos a la comidita, que es lomo vetado o peinecillo a la parrilla, y entrevistaremos sobre la vida personal del invitado. Es geofísico del Instituto Politécnico Nacional, generación 75-79, cuenta con maestría en Ciencias de Mecánica de Suelos en la sección de graduados de Investigación Científica y Tecnológica de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, doctorado en Geodinámica Interna en el California Miramar University. En 1978 incluso su actividad profesional como geofísico. En 1983 fue nominado becario JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Es académico e investigador formal del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro activo del Colegio de Geofísicos AC. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Restauración de Suelos y Cuerpos de Agua AC, del Consejo Rector de Egresados de la ESIA, del POLI, y del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil AC. Entre sus logros más importantes destacan la jefatura de Primera Brigada Party Manager de Exploración Sísmica 3D en México. La autoría de la metodología conocida como arqueogeofísica, lo que le valió ser exponente y jurado calificador en la Sociedad de Geofísicos de Exploración en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. En 2006 fue líder del equipo técnico, científico y creador del primer Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México y del país. Por invitación del Gobierno del Distrito Federal fue director del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, director general de Prevención en la Secretaría de Protección Civil en el periodo 2007-2012. Durante su gestión pública fue representante de la Ciudad de México en la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es miembro académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Preside la Fundación Marina Cataldi. Además, durante su vida profesional se ha dedicado a la consultoría, a la capacitación, a la academia y a la investigación. Recibamos al ingeniero José Luis Hernández Dehesa. Hola, ¿qué tal? Se me cuatrapeó. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué gusto estar aquí. ¿Es Maya? Sí. Ah, sí, tú eres Maya. Bueno, tú no. único. No, yo no. Bienvenido, José Luis. Gracias por aceptar. Qué amable. Gracias por aceptar y gracias al que nos recomendó que vinieras tú, a Jorge Roldán, que fue el culpable de que estés aquí con nosotros ahorita para degustar, a ver, primero la entrevista y luego degustar, a ver qué te parece, porque también a ti te gusta un poco la parrilla, ¿no? Sí, claro, sí. Tienes una parrilla tipo argentina. Me gusta bastante, sí. Y comes sabroso. Sí, además, por herencia nos gusta ser buenos comedores, buenos bebedores. Nada con medida, todo con exceso. De tal manera que sí, nos gusta. Pues tienes una larga historia, como cualquier adulto repleto de anécdotas. ¿Tu papá te metió un poquito en esto? Sí. Bueno, por parte de los abuelos también les gustaba. Porque te metiste a esto por un tío, ¿no? Efectivamente, a mí me gustó la ciencia por un tío paterno, el hermano más chico de mi papá, que se nos fue hace un par de meses, ya tenía 90 años, y él fue el científico de la familia, desde muy niño le gustaba la ciencia, las mejores calificaciones, y todo el fin era la estrellita de la familia en materia de ciencia, y ese contacto con él siempre había ese interés de vamos a platicar de cosas, desde el mundo de las hormigas hasta los dinosaurios, que en mi época los dinosaurios eran así como cosa
ficticia. A raíz de las películas es donde empieza ese boom, pero eso ya le tocó a mis hijos. ¿Godzilla? Sin embargo, para nosotros Godzilla era lo más fantástico que Ultraman y esas cosas, pero siempre me gustó la ciencia. Podríamos decir que por invitación. Yo quería ser como Homero, porque ese era el nombre de mi tío, como Homero, y luego, por la misma familia paterna, somos descendientes de Marino Ghetaldi. Marino Ghetaldi fue un amigo de Galileo en aquellos años del siglo XVII, en los cuales la ciencia tenía pues, un desarrollo muy particular, que requería que hubiera aquellos famosos mecenas, ¿no? Gente con dinero que patrocinara a los científicos, y por línea directa somos Ghetaldi, un señor que era especialista en matemáticas, en óptica, y era colaborador de Galileo en la Universidad de Padua, en Venecia, ¿sí? Bueno, se sabía eso de la familia, ¿no? Pero soy el único que se dedicó a la ciencia, ¿eh? Por todos los lados, por más que le buscamos, no hay. Ha habido vaqueros y todo eso menos científicos, ¿no? De la época todavía de los apaches. Sí, claro, sí. Oye, a ver, vamos a entrar en el tema, porque pues hay mucho de tu historia, tienes un montón de preparación, capacitas, eres investigador, das asesorías, tienes mucha actividad. Sí, hago muchas cosas, esa es la realidad. No dejo proyectos inconclusos, pero no acabo de terminar uno y estoy empezando otro. Siempre he sido inquieto en ese sentido. Sí. Lo bueno es que he tenido parejas que me han aguantado con eso, familia que me han aguantado con eso. Ahorita hablamos de la familia. Sí, claro. Ahorita hablamos de la familia. ¿Cuántos sismos se han presentado en la Ciudad de México? Mira, el número es cerca de 425 hasta el día de ayer. Ayer hubo. Desde que tenemos registro, no. Me refiero a que el registro todavía lo verifiqué. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Desde que empezó el registro en el año 74. Sí, que fue el primero. Antes no había aparatos para eso, y los aparatos que medían los sismos grandes no tenían una buena precisión. Entonces, aunque se sabía que había sismos locales, es el nombre correcto, sismos locales, sismos pequeños. Se ha utilizado el término de microsismos porque alguien dijo microsismos, pero bueno, y ahí está, y es el que utiliza todo el mundo, pero esos sismos locales van desde 0.3 de magnitud hasta 4. Nunca hemos tenido uno que haya llegado más de 4, y solo uno llegó a 4. De los 400 y fracción, nos tocan más o menos 10 por año, si hacemos la cuenta, sí, como 10 por año, entonces promediando, pero son unos sismos muy locales. No es que ahora haya más, sino que ahora tenemos más aparatos para registrar. Sí, más tecnología. Y la sensibilidad del ser humano se ha ido agudizando. Entonces, gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología, por supuesto, sí. Los más relevantes. Bueno, relevantes. Vamos a tener unos este año de 24 que tienen que ver con una falla en la zona de la Ciudad de México que se ha venido moviendo. Yo siempre cuando hablo del tema me refiero a que la Tierra es una... ¿Es el cinturón de fuego, me dices? No, estamos hablando ahorita solamente de sismos de la ciudad. Sí, pero la falla... La falla está aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchas fallas, en la profundidad, a varios kilómetros de profundidad. Y para que se genere un sismo, tiene que haber una falla, y esa falla tiene que moverse. No se mueve por ninguna otra cosa. Puede ser que haya explosiones, pero no es. El 99.9% de los sismos se generan por el movimiento de las fallas. Y dentro de la Ciudad de México, ahí en la profundidad, hay fallas, que unas se mueven, otras tienen cientos de años o miles de años sin moverse. Y entonces ahorita hay cierta actividad que se ha generado ahí, que es perfectamente normal. No es porque haya una situación, no, en lo absoluto. Es el movimiento que tiene la madre tierra, que es veleidosa y caprichosa. Así es. Por eso es que no podemos predecir los sismos, porque no hay forma de acoplar más. Ahora, eso es en la Ciudad de México. Los sismos que vienen de fuera de la Ciudad de México hay de dos tipos, unos que se forman en la orilla de la costa, la mayoría del Pacífico, y otros se llaman de intraplaca, que están de la costa hacia adentro. ¿Cómo fue el sismo del 17, que se generó muy cerca de Cuautla? Y el de Michoacán de 2005, los de Michoacán, porque fueron dos sismos distintos, uno el 19 y el otro el 20,
Esos dos sismos provienen de la zona de subducción, que es que una placa tectónica se mete debajo de la otra. Las placas son la corteza terrestre que está fracturada, y esa corteza empiezan a chocar entre esas fracturas, como si fueran cochos flotando en el agua. Sí. Entonces unos se pegan, otros se acarician, otros se meten por debajo, otros por arriba, y así es como se ha dado en la historia geológica los movimientos sísmicos. El de Michoacán vino de ese cinturón de fuego, que va desde las Filipinas, pasa por Japón, por las Aleutianas, Alaska, toda la costa oeste de Estados Unidos, y pasa por nosotros y llega hasta los confines de Chile. Entonces, ese es el cinturón de fuego del Pacífico, en el cual pues estamos prácticamente nosotros recorriendo. ¿no? Sí. El que tengo yo como más antiguo es el del 57. No, sí, en 1957. Sí, nacíamos 57 de ahí, exactamente. ¿De qué mes naciste tú? En septiembre del 57. Es mayor que yo. Sí. Pues en el mes de septiembre puras calamidades, ¿no? Sí. Se murió Pedro Infante de fiebre carbonosa, ¿no? Luego se murió Diego Rivera, el sismo del 57, y ya después vinimos a corregir el tema, y naciste tú, nací yo. Así es. Entonces, bueno, de anecdótico el del 57, porque fue un sismo que vino muy fuerte, vino de las costas de Guerrero, y era una ciudad muy distinta a la de ahora. Entonces las afectaciones no fueron tantas. Lo que causó más impresión en aquel entonces es que Álvaro Obregón y Frontera, en la colonia Roma, ahí había un edificio, y ese edificio se cayó. Ahora está ocupado el sitio por un hotel en la esquina de Obregón y la calle de Frontera, y uno que otro edificio. Hubo daños en la escuela normal superior de aquel entonces, algunas escuelas del Politécnico. Entonces, esos fueron los daños. Como fue nocturno, pues en las zonas donde vivía la gente fueron las más afectadas, pero en las escuelas no hubo problema, se reconstruyeron y listo. Pero era anecdótico. Yo recuerdo a mi papá, a los abuelos que platicaban, no, cuando el 57, y que fue muy feo y estuvo durísimo. Había anécdotas familiares, ¿no? De que mis papás en ese entonces vivían en Laredo, y mi papá intentó hacer la llamada telefónica, le contestó mi abuelo en su casa y le dijo, en términos tabasqueños, estuvo de la dura. Y luego mi madre pregunta por sus tías que vivían en México y ya no pudieron contactar por vía telefónica. En aquel entonces había que marcar al 02 y pedir, ¿me pueden marcar al teléfono? La famosa llamada de la revista. Y eso no nos creen nuestros hijos. No lo creen, no. Yo ahora he sacado de ahí una bodega que tengo los teléfonos viejos y se ríen, ¿no? Se ríen. Oye, todo esto había que hacer para marcar, pues sí. Pero además no todos tenemos teléfono en la casa. Sí, no, había que hacer una solicitud a la compañía meses para que dijeran si ya hay líneas, ¿no? En cambio ahora, pues en el Oxxo compras, perdón, en el Oporporo, para que no hacer la marca, vas y compras tu telefonito y ya, que sea un cocullito de esos que vienen en la noche y ya, ¿no? Han cambiado mucho las cosas. Pero si el 57 era el anecdótico. Hubo otro intraplaca, en tiempos de Madero, fue en Acambay, una población que está allá por el Estado de México, y hubo un terremoto muy fuerte, pero aunque hubo muchos daños, la infraestructura de aquella ciudad era muy distinta desde de ahora. Y lo que se dañaron fueron aquellas famosas casas de adobe de las zonas rurales de la ciudad, y alguno que otro daño en las iglesias de fuerza de las uniones, ¿no? Sí, exactamente, no había la tecnología de construcción de ahora, aun cuando hay que admitir que muchos edificios antiguos, sobre todo los coloniales, por el espesor de sus muros, tienen una alta resistencia sísmica. Sí, muchas veces lo que hace que un edificio se venga abajo es la mala calidad de los materiales. Así es. Bueno, y el último fuerte fue el del 2017. Bueno, pues transcurrió 1985, que fue tremendo, nos tocó vivirlo, nos tocó sentirlo. Y luego, sí, yo era un arrogante ingeniero de una empresa muy famosa de construcción, la famosa ICA. Y en ese entonces había mucha inyección de ser buenos, de ser los mejores de América Latina, llamamos los hombres ICA. Así era como nos denominaban. Yo era muy orgulloso, ¿no? Pero, y estábamos orgullosos de la ciudad. No siendo arquitecto, ¿cómo es que entraste?
porque soy geofísico, y entonces en Ica había una empresa que se dedicaba a las exploraciones del subsuelo para las obras. Y entonces yo llegué a trabajar allí a Ica, haciéndome cargo de un área de geofísica terrestre, y estuvimos checando los estudios preliminares de las líneas del metro, sobre todo. La línea 7 que pasa por el poniente de la ciudad y que se detectó que había de las antiguas cavernas o las antiguas minas de arena de la Ciudad de México, y ahí empezó. Y de ahí seguí. Yo en ese entonces estaba estudiando la maestría en mecánica de suelos, y la mecánica de suelos es el preliminar de los estudios de subsuelos para el diseño de las cimentaciones, y entonces yo me fui de lleno de ahí. Luego, como geofísico, apasionado por la sismología, seguí. ¿Por qué no me dediqué en principio a la sismología? Porque como me gusta la buena vida, dije, bueno, ¿qué va a pasar si yo me dedico a ser solamente investigador? Puedo ser asalariado, no tengo nada en contra de los asalariados, cada quien elige su vida como quiere, pero no era lo que yo quería. Dije, bueno, vamos a ser productivos. Y de ahí fue donde, en un momento dado, dejé de ser esclavo de Ica y me dediqué a ser emprendedor. ¿Cuánto tiempo duraste? En Ica duré 5 años. 5 años, sí, también operando obras importantes. ¿Ya estás jubilado? No estoy jubilado, sigo trabajando. No, bueno, estoy haciendo los trámites, estoy haciendo aquellos trámites de la jubilación esa federal, pero sí duré 5 años en Ica, y en el año 89 fue cuando decidimos formar la empresa de la cual sigue siendo el patrimonio CGA. Okay. Así es. Muy bien. Ay. ¿Y del sistema de alerta? Creo que tenemos la gran ventaja geográfica de que los sismos se generan al menos a más de 300 kilómetros de distancia de la ciudad. De aquí a que se genera el sismo y llega la señal a la Ciudad de México, me refiero a la señal, el movimiento de la onda superficial, tenemos tiempo para detectar de toda la orilla y hacer algo. Hay que ser claro, a veces no tenemos tanto tiempo, como ocurrió en el 17. Yo podría pensar incluso que en el 17, y fue percepción mía local, en la casa donde estaba yo, de que a lo mejor tuvimos hasta alertamiento negativo. Nos llegó 1 o 2 segundos después. Claro, es percepción, ¿no? Es lo que digo yo, yo sentí esto, sin poderlo demostrar con precisión. Pero es un sistema que nos beneficia mucho. A quien le surgió la idea, fue muy buena idea. Empezó teniendo problemas al principio de imprecisiones, de que luego daba alertamientos falsos y todo, pero la tecnología se ha encargado de irnos ayudando poco a poco, y el sistema de alertamiento sísmico mexicano, que es el nombre correcto que tiene, pues salta a la vista sus beneficios. En 2017 tuvimos una semana antes, 10 días antes del 19 de septiembre, el 9 tuvimos el sismo de Tehuantepec, que fue un sismo impresionantemente grande y que nos dio mucho tiempo. Fue nocturno también. No, le pegó nada más nada más pegó aquella zona por la cercanía. Pero aquí en la Ciudad de México incluso estábamos ahí esperando, ya sonó la alerta, oye, no hay sismo. Y yo me acuerdo que hasta me enojé y dije, nomás falta que haya habido una falla. Cuando de repente empezó ya el movimiento, dijimos, tuvimos un poco más de un minuto de que sonó la alerta a que lo percibimos. Pero eran 700 y fracción de kilómetros de distancia, 770. Aquí eran 100 y fracción, el 19, 100 y fracción de kilómetros. No va a haber un sistema en la cercanía que le gane a la velocidad de las ondas sísmicas. Entonces, mientras más lejano es mejor, tenemos más tiempo. Pero tenemos el problema que no sabemos si es lejano o cercano. No lo sabemos en el momento que suena la alerta. Entonces, sí, puede ser aquí mismo o puede venir desde allá y tienes tiempo para correr. Pero no lo sabemos, no se sabe. Porque no sabemos de dónde viene. Ese es el problema todavía en este momento, que no podemos decir, y viene de tal lugar. No lo sabemos. ¿Se podría llegar a predecir de dónde? Yo creo que sí se puede saber, lo que pasa es que se requiere más tecnología y de estudiar más, de conocer más. La geofísica la sismología es un área de las ciencias de la geofísica que va evolucionando, pero tiene muchas dificultades, porque no hay una ecuación matemática que nos pueda decir, mira, aquí va a salir y podemos predecir esto, no la hay. Por eso es que actualmente no podemos predecir sismos, porque no se puede. No, y donde estamos parados nosotros es un subsuelo muy, muy complicado. Sí, el subsuelo de la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues fue un lago.
un lago. Por ahí hay una página de internet que yo recomiendo. Si escriben en los buscadores la palabra Cole, K-O-L-E, van a entrar a un lugar donde este señor es un europeo que se reunió con varios sabios mexicanos, entre historiadores, arqueólogos, etcétera, e hicieron unas imágenes impresionantes de cómo pudo haber sido, con ayuda de inteligencia artificial, unas imágenes impresionantes de cómo pudo haber sido la Ciudad de México. Y eso es maravilloso. Yo creo que lo que vieron los europeos cuando se asomaron por ahí por el paso de Cortés, por eso se asustaron, ¿no? Porque era impresionante. Y nos muestra cómo era el lago. Era una isla intermedia, en medio del lago, y una serie de islotes adicionales, porque no era la única. Había otros islotes. Lo más ribereño era Iztapalapa, era Chalco, Azcapotzalco, por supuesto, Tlacopan, que hoy se llama Tacuba, la zona donde estaba el adoratorio de Tonantzin, que hoy es el Cerro de la Villita de Guadalupe, ahí estaba el adoratorio de la diosa Tonantzin, la Madre Tierra. Lleva una serie de conjeturas, todo eso muy interesantes en la historia de la ciudad. Entonces, ¿qué sucede cuando se va secando este lago, cuando se va sacando el agua? La primera falla estuvo en que Cortés rompió el Albarradón. El Albarradón era una presita que tenía un camino en la parte de arriba, estacas de un lado, estacas del otro, que hizo, yo no le llamo el emperador, digo, el rey de Nesa, Netzahualcóyotl, sino el ingeniero Netzahualcóyotl, porque era un verdadero ingeniero hidráulico para separar las aguas salobres del oriente de la ciudad de las dulces que estaban alimentadas por los manantiales de Chapultepec y de Churubusco. Entonces eran aguas dulces, eran aguas que tenían otro tipo de fauna, producían otro tipo de fauna, y bueno, con ese rompimiento, y que yo siempre he dicho, parafraseo a un amigo, que si nos hubieran invadido los holandeses, todavía nuestra ciudad fuera lacustre, pero nos invadieron los españoles y se hicieron cargo de hacer una ciudad de tipo europeo. Hubo acequias todavía. ¿Fuera lacustre? Fuera una ciudad lacustre, el lago se hubiera conservado. Claro, con todas las inconveniencias que no se hubiera construido más que en las... en las riberas, yo creo que hubiera sido una metrópolis muy distinta de la de ahora. Sin embargo, desde que se rompió y hubo que sacar todo el agua y que se dedicaron a hacer que las acequias fueran canales para sacar el agua sucia, y entonces eso destinó que se fuera desecando y rellenando, y además se fuera hundiendo la ciudad, porque era un fondo cenagoso, el cual tenemos un espesor grande de eso. Eso motiva que ¿Qué tan profundo es? Tenemos varios espesores. El primero, el más grande, hasta una capadura que hay por ahí, son alrededor de 35 metros. Pero luego tenemos otro que baja hasta 120 metros. Entonces, ¿identificado en el punto donde está? Está en todas partes. Mientras más nos vamos a la orilla de las lomas y los cerros, ese espesor del lago se va haciendo menor. Por lógica, ¿no? Era un vaso que se llenaba con las lluvias. Mi suegro me preguntó una vez por qué llueve tanto en la Ciudad de México. Dice, porque era un lago. Y la tierra decidió que aquí había que echarle agua para que se llenara. Sí. Entonces, el asunto está, Oscar, en que ese fondo cenagoso fue donde se asentó la ciudad. Y para que se den una idea, todo el mundo que nos ve y nos escucha, imaginen la textura de un flan. No de un flan de cajita, ¿no? Sino un flan hecho en casa. Esa textura suave, esa suavidad, es muy similar a la de García en la Ciudad de México. Entonces, arriba le hemos puesto edificios, arriba le hemos puesto la ciudad completa. Entonces, también aceleramos el hundimiento a la hora que le ponemos algo pesado. Más cuando hay movimientos. Y cuando hay movimiento, es el efecto que yo llamo de la gelatina hecha en casa. Si nosotros en un refractario hacemos una gelatina, cuando le pegamos, ¿qué sucede? Se mueve con gelatina. Entonces, más aquí que en otros lugares. En otros lugares. Eso produce también un efecto que se llama amplificación de las ondas. Entonces llega las ondas sísmicas con una determinada energía y llegando aquí se amplifican, se hacen más largas, duran más. Entonces eso hace que nuestra ciudad haya tenido durante toda su vida, en la futura, una vulnerabilidad muy particular. Por eso hay que construir para resistir los sismos. No es que no se pueda construir, se puede construir,
pero hay que hacerlo para que sean las estructuras sismoresistentes. Y eso se ha ido construyendo, tampoco por la falta de reglamentos desde los antiguos mexicanos hasta los actuales, han construido, aunque sea sus casas, con determinadas dimensiones, que son razonablemente aceptables. Sí, apareció una grieta y todo, pero no se caen. Cuando el 85 fue tal la energía que se cayeron muchos edificios. Las construcciones de adobe se fueron prácticamente al piso. Las antiguas vecindades y viviendas del centro histórico, Tepito, Peralvillo, la colonia Guerrero, algunos otros barrios que eran muy antiguos se cayeron. La Roma, por el mismo efecto, no eran construcciones, sobre todo las más modernas de la Roma, con muros muy anchos. Si nosotros nos damos una vuelta por esa colonia, vamos a ver que hay casas que ahí resistieron el sismo, pero tienen muros de 40, 50, 60 centímetros de ancho. Eso no se va a caer. Que además, por el tipo de sismo, no afectó. ¿No depende del tipo de material? Tienen que ver los materiales, pero en conjunto la estructura. Materiales más resistentes, obviamente, van a resistir la llegada. El adobe es lodo con un cementante, si bien nos va con cal, pero fundamentalmente el cementante que se usaba en la antigüedad era por los residuos de los animales, o de vaca. Entonces eso se revolvía y se hacía, le ponían pasto incluso, y de ahí se hacen los adobes. Entonces eso se cae. Ha habido casas que se han tenido que rescatar que tenían un muro de adobe, pero se les ha hecho una protección ya adicional por fuera, con malla y con concreto, con materiales modernos, para que se incremente el espesor, se incrementa la resistencia y ahí está. Ese tipo de subsuelo me ha tocado ver en algunas carreteras que se hacen asentamientos. Van, quitan ese lodo, que es muy viscoso, hasta sirve para construir, yo creo. Vuelven a rellenar y con el paso del tiempo vuelve a generarse. ¿Es el caso de la Ciudad de México? Sí. La Ciudad de México se sigue hundiendo, se llama hundimiento diferencial, cuando es de un barrio a otro, de una calle a otra. Y se llama hundimiento regional, que es toda la masa de lo que era el antiguo lago, se sigue hundiendo. Son dos tipos de movimientos. Y ese hundimiento diferencial lo vemos en muchas partes de la Ciudad de México. En Xochimilco podemos ir por la calle de Guadalupe y Ramírez y se van haciendo así bolitas de pavimento. Obviamente se rellena, se pone material nuevo, pero se vuelve a hundir. Es una reacción natural del terreno. No podemos sacar todo el material y poner nuevo, ¿no? Lo podemos ver en la Avenida de las Granjas, en Iztapalapa. Hay unas zonas de Iztapalapa que tienen afectaciones tremendas. La calzada Ignacio Zaragoza, pues parece columpio, ¿no? Cuando vamos. Y tenemos hasta que reducir la velocidad, ¿no? Porque si no son brinco y brinco. Pero es parte de, si me permites decirle, del mantenimiento, entre comillas, que hay que darle a la ciudad. No hay de otra. No hay forma de dejar de hacerle mantenimiento. Cuando lo dejan de hacer, dale una recorrida a la ciudad de las que Sí. Y otro factor importante, el agua acaba con todo. Es lo que está pasando también con muchos socavones, ¿no? Sí, el socavón es un término también coloquial que se le ha dado a un fenómeno que se llama sufusión o sufusión, dependiendo del autor. Y esto es que las tuberías, sobre todo las más viejas, con el hundimiento se parten. Y más se rompen. De cemento. Si son de asbesto, que se usaba antes, de cemento, había otras, sobre todo las más antiguas, hasta de ladrillos. ¿Y qué pasa con el hundimiento? Se parte. ¿Qué hay de ladrillo? Bueno, pues ya. Desagües de ladrillo. Ok. Pero bueno, aquí no tienes tantos esfuerzos, ahí está. Y en un momento dado hasta puedes sustituirla sin mucho problema. Pero en la infraestructura de la ciudad, que son muchos kilómetros y kilómetros, es realmente muy difícil estar al tanto de todo lo que ocurre. ¿Y qué sucede cuando llueve mucho? Se presurizan las tuberías, entra agua a presión. ¿Y por dónde buscan salir? Por las grietas que se generan. Y empieza a salir el agua al principio poquito, pero después se va incrementando. Va lavando y se llevan los materiales hasta que de repente pasó el camión y resulta que ya había una humedad y se fue para abajo. Eso es un fenómeno que se da en muchas ciudades del país. Se da en Guadalajara, ahorita hay epidemia en Guadalajara de socavón. Sí.
en muchas partes, Hermosillo, que nunca llueve, no hay drenaje, pero hay socavación por debajo, porque por la arena se lava el material. Y bueno, es parte de. Los desastres no son naturales. Siempre dicen que un desastre es natural. No, eso eran millones de años. Los desastres son socialmente construidos. La sociedad los hemos construido porque hemos ocupado los lugares y les damos un uso original al que la naturaleza le había dado. Sí. Sí. Entonces, pues el agua reclama su lugar. Los sismos dicen, aquí he estado siempre. Yo siempre digo que el sismo es el pariente que nunca elegimos, que nunca quisimos, y va a estar todo el tiempo con nosotros, hasta cuando nos muramos, nos hagan ceniza, nos entierren y todo, el sismo nos va a afectar de todas maneras. Nos va a llevar para la más profunda. Estaba yo leyendo lo que decía sobre la gelatina. El término se llama tixotropía. La tixotropía, exactamente. Que es la proteína de tina, que es lo que le está pasando a la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Así es. Sí. Y la ubicación del cinturón de fuego, ya me dijiste, la ubicación geográfica de México nos perjudica porque es la zona de más sismos en Japón. ¿Superamos a Japón? No, Japón nos gana. Ellos tienen su sismo de todos los días. ¿A qué se debe? Que están exactamente arriba de las fallas. Mientras nosotros las tenemos a 300 kilómetros de distancia, ellos tienen su falla, en cada casa tiene su falla, ¿no? Son propietarios. Entonces el movimiento llega directamente desde abajo, con toda la energía y además con una vibración tremenda. Pero Japón se ha caracterizado por tener una calidad, además que tienen mucho dinero, ¿no? Es uno de los 6 países con más dinero en el mundo y entonces tienen una ingeniería muy avanzada, le invierten mucho dinero a las estructuras. A mí me ha tocado ver allá edificios que tienen de frente 7, 8 metros, ¿no? Y que tienen 30 niveles de altura. Y dice uno, ¿cómo se construyen? Sí, construyen, agarran y los hincan muy profundo y hacen las estructuras muy rígidas. Cuando tiembla se cuando tiembla se mueven, pero no se caen. Entonces, sí, ellos le han invertido mucho. Sí, han invertido y no creo que dejen de invertir. No, eso es para... Lejos de crecer para acá, crecen para arriba. Crecen para arriba, sí, porque ya no tienen para dónde hacerse. Porque si siguen creciendo se van a caer al agua. Entonces, mejor da para arriba. Los famosos edificios que tienen sus pilotes hidráulicos, ¿cómo se llama? Esa es una leyenda urbana. ¿Alguien lo dijo alguna vez? La torre latinoamericana tiene gatos hidráulicos. No, eso no es cierto. Tiene pilotes, muchos pilotes que están hincados en una capa dura, muy rígidos, muy firmes, y tienen un cajón, eso es un cajón, una excavación profunda muy rígida, con una estructura, como un panal. Y luego arriba una superestructura de acero, ideada por los hermanos Sebart, que eran 2 sabios de la ingeniería de este país. Tuve la oportunidad de don Leonardo, aunque le llamábamos cariñosamente el viejo, porque era un señor ya grande, me dio clase precisamente de subestructuras resistentes a sismos en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Una de mis incursiones por ahí como alumno de la educación continua de la facultad. Y entonces, no hay eso de los hidráulicos. La gente a veces ha confundido porque hay un sistema que se llama pilotes de control. Estos son pilotes también enterrados, pero que en la parte de arriba no están en contacto directo con la cimentación, sino tienen en medio unos soportes metálicos y permiten que conforme el edificio se vaya inclinando, quitan los soportes y meten abajo los gatos hidráulicos de mucha potencia, y entonces enderezan el edificio y luego cambian el soporte original que tenían. O sea, van haciendo que el edificio siempre esté derechito, y va bajando el edificio junto con el hundimiento de la ciudad. Entonces, esa puede ser, o creo yo, y muchos colegas coinciden conmigo, que puede ser la razón por la delito de los gatos hidráulicos, pero eso no existe. Hay unos amortiguadores que se instalaron, hidráulicos por supuesto, que se instalaron en la Torre Mayor. Entra uno al mezanín de la Torre Mayor y inmediatamente ve unos amortiguadores como de carro, pero inmensos, grandísimos. Esos se hicieron para conectar la estructura con la cimentación.
y otras estructuras en la parte superior. Cuando el edificio, ¿La que está en Reforma? Sí, la que está en Reforma. Cuando el edificio se mueve, los amortiguadores, ¿qué hacen? Amortiguan el movimiento sísmico, con lo cual evitan que se mueva mucho. Es un proceso de ingeniería muy bueno, digno de aplaudir y que funciona realmente bien. Pero de ahí fuera eso de que los cimientos hidráulicos, eso, no, es leyenda urbana. Por la aclaración. Ajá. Y por el gusto de estar contigo aquí, un lugar muy lindo, ¿eh? Qué bueno que te gustó. Sí. Bueno, vamos a ver el video. El eje neovolcánico. Es donde están todos los volcanes de este país. Porque dicen que está atravesada de Pacífico a Golfo. Sí, de oriente a poniente, totalmente. ¿Pasa por la ciudad? Sí, por supuesto, estamos inmersos en el eje neovolcánico. Es una franja. Algunos especialistas le han denominado la geosutura, la gran geosutura, porque es como una cicatriz muy grande. Pero hay actividad volcánica todavía. Hay volcanes que se les puede llamar, les llaman extintos, pero que solo hacen erupción una sola vez, se llaman monogenéticos. El Cerro de la Estrella, los cerros de los Peñones, el Peñón de los Baños, el Peñón del Marqués, la Sierra Chichinautzin, la Sierra Santa Catarina, que está en el oriente de la Ciudad de México. Todos esos son volcanes monogenéticos. ¿Hicieron algún movimiento? En algún momento tuvieron la erupción, nacieron y ahí se quedaron. Pero hay otras zonas del país, sobre todo en el área de Michoacán, que todavía hay actividad magmática. Por eso es que Michoacán tiene tantos balnearios calientes. Por eso es que en Morelos también hay tantos balnearios calientes. La mayoría son fríos, pero hay uno que es caliente. Y así por el estilo, ¿no? Otros en Baja California, pero esencialmente el eje neovolcánico cruza de lado a lado. Ha tenido erupciones en distintas etapas de la historia geológica de América. No todo fue al mismo tiempo. Ha tenido periodos muy antiguos, así como periodos más modernos. El volcán más moderno del que podemos hablar, que tuvo erupción en el eje neovolcánico, pues es el Paricutín, en la región de San Juan Paricutín, en Michoacán. Y uno que no pertenece exactamente al eje neovolcánico, pero está ligado de alguna manera, que está en el cinturón del Pacífico, que fue el célebre Chichonal, que hizo erupción en los años 80, principios de los 80, en Chiapas, en Tabasco, ¿no? Creo que fue el 81, 82, por ahí fue más o menos. Yo andaba por allá cuando pasó. Sí, entonces sigue habiendo actividad. En la Ciudad de México todavía en fechas recientes hubo mucha actividad con los manantiales de Chapultepec, y digo recientes, a principios del siglo XX, todavía los manantiales hacían que surgiera agua caliente. El Peñón de los Baños, el que está junto al aeropuerto, todavía existen los baños del Peñón, que sigue saliendo agua caliente. Esos son los residuos calentamiento natural. Calentamiento natural. En el Peñón del Marqués también había, pero eso después lo cerraron. Había unos baños muy famosos, había uno por la carretera México-Puebla, y había unos baños Elba. Eran muy famosos, y los domingos pasaban ahí y estaba repleto de gente, ¿no? Mi madre les decía los cenizos, porque como eran aguas calcáreas, veían a la gente que salía así manchada de blancuza, ¿no? Igual en el Peñón. Mira, vamos a pasar por los cenizos, porque sí salían y se dejaban, nomás se secaban el agua y se dejaban con el tema de que eran medicinales. Y sí, todas las aguas termales tienen alguna propiedad, sobre todo para regenerar la piel. Como los azufres de Tabasco. Como los azufres, exactamente. Sí. Bueno, es que tú no eres de allá. No soy de allá, no nací allá. Pero tienes todo. Tengo factura doble, como digo, porque mi abuelo era juez de paz allá, y me hizo un acta de nacimiento de allá, por si algún día que caiga ser presidente municipal o diputado. Pero ahí quedó. ¿De qué? ¿Del centro? No, de la región de los ríos de Tabasco. Tenosique. Mi madre es de un lugar que se llama Balancán, muy cerca de Tenosique. ¿Qué cerro? Balancán de Domínguez, exactamente. La canción del queso de poro. De ahí es mi madre. Mi padre era de Villahermosa. Nació ahí porque su padre era tabasqueño. Su madre sí era de Tlalmanalco, del Estado de México. Y se casaron y se fueron a vivir para allá. Y allá nacieron los 3 hijos mayores. Y el más chico nació aquí. A mi abuelo le gustaba la política. Entonces, ¿por qué se vino de Tabasco?
porque dentro de la política en la que estaba metida, un día le balancearon su casa y dijo, me voy para... La falla de Plateros Mixcoac es otra falla. Es de la que estamos hablando, que se ha puesto de moda, le pusieron de nombre Plateros Mixcoac, porque a veces así acostumbran los especialistas en ciencias de la Tierra, pero se le ponen un nombre a todas las fallas, pues no nos va a alcanzar el calendario para ponerles nombres, ¿no? ¿Qué riesgo? Sí, bueno, es que siempre va a haber riesgo de sismos en la Ciudad de México. No necesariamente septiembre, no necesariamente... ¿O tiene que ver la época, la orientación con la luna, el sol? No hay nada de eso. La Tierra funciona solita, por sí misma, sin afectación de nada. Es esa caprichosa señora que está ahí, Tonantzin, o Pachamama, como dicen ahí en Sudamérica, que dice, ahí te va un sismo y ahí te va. Ahora, tampoco tiene que ver con los años. La gente piensa que en septiembre es cuando tiembla más. No, es cuando se ha hecho más, como que más clásico. Pero el mes en que más tiembla... No, porque también me estabas diciendo del 57 fue en septiembre. No, fue en abril. Es que pasó en septiembre, ¿qué me dijiste? Nací yo. Las desgracias. ¿Nací yo? Fue una de las desgracias, nací yo. Un día 28, el día de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, entonces también me fue otra barbaridad, ¿no? Aquella toma de la Alhóndiga. ¿Te fue en abril? A sangre, fue en abril del 57. Entonces, julio, en abril fue cuando se mató Pedro Infante. Julio del 57 fue el sismo. El mes en que más tiembla es junio. Estadísticamente, con los datos de la base de datos del Sismológico Nacional, que tenemos más de casi 120 años de registro sísmico. Miles de sismogramas se han registrado en este país, además de los otros observatorios más nuevos que hay en el interior, ¿no? Las universidades tienen sus observatorios. El que sigue es el Centro de Investigación Científica de Ensenada, que se encarga de estar monitoreando aquella región, la falla de San Andrés y todo lo que ocurre en el Golfo de California, en Baja California mismo, Ensenada, San Diego, etc. Ahí hay una comunidad sismológica muy interesante. Está Berkeley, está la Universidad de San Diego, la Universidad de California, California Miramar University, el centro de Ensenada. ¿Te estuviste, no? Sí, ahí pude hacer el doctorado. Se llamaba entonces Pacific Western University, pero luego le cambiaron el nombre. Porque cambió de dueño, según me dijeron. Y entonces está la Universidad Autónoma de California, con especialistas de primer nivel, y que están en ese contacto, en ese intercambio con los californianos, con los gringos, están ahí constantemente en esas tertulias científicas y pasándose todos los datos. Entonces, tenemos muchísima información en este país. Sí somos un país de sismólogos, tenemos buen prestigio en el extranjero, los japoneses nos tienen muchísimo respeto. No es que sean los mejores del mundo, son los mejores del mundo en Japón, pero tenemos colegas en toda Sudamérica. Chile dice, los chilenos dicen, quítate que hay gol, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, en sismología de fuente natural, o sea, los sismos producidos por la Tierra. Entonces, yo estoy muy contento porque a lo largo de toda mi vida he podido hacer muchas cosas que me han permitido aplicar esos conocimientos, porque yo digo que aquel científico que está acá arriba en una posición privilegiada, que incluso parece que a veces flotan a 10 centímetros del piso, no sirven para nada, sino bajan el conocimiento. Y ese ha sido mi interés toda mi vida, bajar eso que aprende para beneficio de la sociedad. En esta ciudad necesitamos saber de sismología, y mucho. ¿Por qué es el tabú decir? Y estás en todas las universidades capacitando, ¿no? Dando clases. Bueno, he sido profesor invitado en varias instituciones, por supuesto, en la Facultad de Ingeniería me han hecho favor de invitarme, en la Universidad de Anáhuac, en la Ibero, la menciono, pero ahí me invitaron para dar un curso de inglés, entonces no tengo nada que ver. Pero en otras, las universidades tecnológicas, me han invitado también. La UAM no se diga, en la UAM hay una cantidad de colegas en materia de ingeniería sísmica, o sea, la sismología aplicada a las estructuras de primer nivel. Publican mucho, hacen cosas sobre todo en beneficio de la sociedad. Entonces, en materia de protección civil y la gestión del riesgo sísmico, debemos estar con toda esa información
para saber cómo vamos a construir, cómo vamos a mejorar la construcción, la sociedad, cómo la hacemos menos vulnerable, porque somos muy, muy vulnerables. El sismo no nos avisa, llega y nos mueve, literalmente nos mueve a todos. Entonces, algo tenemos que hacer. Y una buena parte de mi vida le he dedicado a tratar de resolver ese tipo de cosas. Y luego me aparece, por cayó el tema de protección civil. Y vaya, llevo ya más de 20 años dedicándome a eso y es apasionante, apasionante. Hay que trabajar mucho. Cuando fui funcionario me pasó lo que la película de Pedro Infante. Ya llegué vieja, ya me voy vieja. Así estaba yo, porque sonaba en ese entonces usábamos Nexteles. Porque el Nextel en el buró de repente sonaba y muévete porque algo pasó. Desde inundaciones, desde los mismos sismos, desde incendios de gran magnitud, de muchos tipos de desastres, ¿no? Fugas de gas, había que estar metido ahí. Por eso es que nada más duré 5 años y medio y dije, se acabó. Sí, y no estaba yo viendo crecer a mis hijos. Eso me estaba a mí afectando mucho y subí de peso. Yo siempre he sido muy flaco. No hay forma de que baje y llegue a mi peso original. Y primero por la buena vida. Me gusta comer bien y mucho. Pero... Sí, nomás hicimos un vistecito. Nomás un vistecito. Bueno, a completarlo con unas papitas. Pero el caso es que comía yo a cualquier hora y lo que se podía. Desde comer tacos a las 2 de la mañana hasta pasa y mira, y hay unas garnachas o lo que fuera y come. Entonces también estaba afectando la salud. Para ser funcionario de protección civil hay que tener una resistencia particular. Por eso admiro a la actual secretaria Miriam Urzúa, que no es una señora que se cuece al primer hervor, tampoco. Es contemporánea nuestra. Y ahí está. Y sigue dándole y dándole y dándole. Y tiene una energía que a mí me sorprende. Yo siempre le pregunto, ¿y bueno, de dónde sacas energía? Dice, la pasión. Somos hijos de la mala vida, pues sí. Pero bueno, todo sea por aportar algo bueno. Yo digo que en esta vida hay que trascender. ¿Qué piensas de la Ciudad de México? ¿Seguirá hundiéndose? Sí, va a seguir hundiéndose. Además hay un proceso geológico normal que se llama biogénesis, que es el envejecimiento de las cosas. Sí. El envejecimiento, entonces, se sigue envejeciendo, se va a seguir hundiendo. ¿Cuánto se ha hundido desde que se fundó como... o hay un... Bueno, de que tenemos datos, hay 2 referencias, una muy buena. Una la hizo un ingeniero muy prestigiado, de geotecnista, Alberro. Alberro midió, con respecto al hundimiento del Templo Mayor, cuánto se pudo ver bajar, alrededor de 12 metros, por las propias estructuras. Y además, los antiguos mexicanos seguían poniéndole pirámides arriba, ¿no? Ya quedó muy chiquita, vamos a seguirle, en parte para contrarrestar el efecto del hundimiento y en parte para hacer una ciudad grandiosa. Calculan unos 12 metros. Las primeras mediciones de hundimiento con respecto al banco, hay un banco de nivel, o sea, un nivel de referencia que está en el norte de la ciudad, se llama el Cerro Atzacoalco. Y ahí en esa colonia hay un banco de nivel antiquísimo que está protegido y toda una temporada que lo vandalizaron, pero pues como está bien construido no le hace mucho. Y entonces ese banco ha servido como referencia para ver cuánto se ha hundido la ciudad. Te puedo decir que es muy variable, pero la última medición que yo hice con respecto al banco de Atzacoalco en la columna de la Independencia fue un poco más de 3,5 metros. Ahí. Hay otros lugares donde se hundió más. Y otros lugares donde empezó a hundirse por el crecimiento de la ciudad, por ejemplo, Tláhuac. Áreas que antes eran muy rurales en Xochimilco. Xochimilco se ha encargado de hacer lo que le hicimos a la Tenochtitlan. Entonces, lo bueno es que ya todo eso hay una autoridad específica para Xochimilco. Hay ya muchos controles. Y tenemos actualmente un reglamento de construcciones muy rígido, muy estricto, y que además tenemos un instituto para la ciudad de las construcciones, donde los funcionarios han sido académicos, han sido constructores. Ahí destaca el director general del instituto, que es un hombre inmejorable y que lleva 3 sexenios ahí porque hace muy buen trabajo, muy buena labor. ¿Una manera de suplirlo? Sí, pero mientras este doctor en ingeniería siga funcionando, sigue dando seguimiento. Seguimiento, es una persona inmejorable. Y no porque sea mi amigo, tengo buenos amigos, pero es el doctor Berrón.
mientras el doctor Berrón siga ahí, es bien recibido por la comunidad. Nadie echa grilla política para que lo quiten, ¿no? Que siga. Si está haciendo bien su trabajo, que siga. Obviamente tiene un equipo de trabajo también mejorado. Gente de las instituciones que ha llegado a trabajar ahí para poder desarrollar más. Es que es muy interesante el tema. La verdad es muy interesante el tema, sobre todo para los citadinos que vivimos aquí. Yo no soy de aquí. Mi mujer sí, por eso no me fui. Muy bien. Y sí, la verdad es que sí es preocupante el hecho de pensar en el sismo. No sabemos realmente cómo está. Investigamos, pero no es lo mismo que una persona preparada nos venga a platicar del asunto del tema. Y pues sí, se seguirá hundiendo, pero seguirá así. Y seguirá así, pero no se va a acabar la ciudad. No, claro que no. La infraestructura de las ciudades ahora utilizan un tema resiliente. No me gusta mucho porque resiliente es así como que, ¿qué es la resiliencia? Yo le denomino de manera coloquial, en la Ciudad de México, aguantamos vara. Porque sí, es una ciudad fuerte, no es vulnerable, es fuerte. ¿Y qué podemos decir los chilangos, no? Y porque el chilango también es el que viene de fuera y se adapta aquí, ¿no? Como tú, no sé dónde naciste. Nací en Durango, pero viví en Tabasco. Durango, sí, luego fuiste para allá, fuiste del desierto a lo verde, ¿no? Sí, y viví cerca de la zona de los ríos. Mira. Gregorio Méndez, entre Tenosique y Zapata. Mira. Más verde todavía y más agua todavía, ¿no? Sí. No, pues lagunas y ríos, eso es maravilloso. Pues vamos a comer, José Luis, sí, vamos a comer lomo vetado a la parrilla. Lomo vetado peinecillo le llaman. Peinecillo. Le llaman lomo vetado peinecillo, en la receta se van a dar cuenta. Recuerden que hasta el final del programa esta receta. Le llaman lomo alto en España. Tiene varias definiciones en New York, le llaman en Estados Unidos. New York. No más que, bueno, depende, bife le llaman en España porque es bife ancho y bife angosto, pero es parte donde lleva el ribeye, donde va la tapa, hay varias cosas. Vetado porque hace una veta entre lo que es el ribeye y la tapa, ¿no? Entonces, hoy te lo vas a probar, agarré uno muy bien vetadito. Entonces, vamos a dejar el enlace a la receta escrita en la cajita de descripción. Por favor, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Esto nos ayuda a que sigamos adelante, a traer invitados de la calidad de José Luis. Muchas gracias. Y espero que al ratito nos hagas mención de tu vida, de lo que has hecho, lo que hiciste. Y eso ya lo veremos ahorita que vamos a hacer una pausita para comer, para preparar, porque esto es en vivo, aquí no preparé nada desde antes, lo vamos a hacer ahorita al momento, así que te va a tocar recién hecho. Muy bien. Pinchecito al momento. ¿Vale? Saludcita. Bienvenido. Salud. Queda gusanito. No, porque también mi compañera de vida no sabe hablar en voz. No, mi esposa nunca se subió conmigo. Ya que se subió y llegó con las. No, sí, pobre. No, mi mujer me decía, ¿me habló en la moto o no? Nunca. Y le decía yo, mira, ponte tus jeans, tus botas, me gusta mucho los vestices, tus botas. Te subes atrás, lo miran los motociclistas que andan con sus viejonas atrás y todo. Vamos al club. No, nunca quiso. Yo tampoco. Bueno, a mí me subió unas 2 o 3 veces. Ya tanto mi estrés. Sí, mi mujer no. Y es una moto grande, muy rica, es muy segura. Digo, no. Y también influyó eso. Andar yo solito en una parte como que. Y mi hijo, el del medio loquito, atravesado. Y él está con eso, con la moto y todo, pero no le hago mucho caso de los lugares donde se salían. Sí. ¿Qué le pones de polvo blanco? Ahorita tiene nada más pimienta y sal. Ya que lo selle, le voy a poner. Tiene aceite de oliva, mantequilla, pimienta, sal, ajo, paprika y comer.
seguir disfrutando. Yo acá fue al revés. Yo le bajé. Así. Vamos, un fin de año en un bar en la zona rosa. Vamos a. No estamos solos. Tienes ahí a Estamos tu hija y a solos. tu hijo, ¿no? Está Grisel, que acaba de cumplir 15 años y requiere de mucha atención y disciplina como adolescente actual. Y Jorge, que acaba de regresar de que estudió la carrera, la pena mucho. Ahí está. ¿Y ustedes para cuándo? Se encuentran en preguntas. Muy bien, gracias, muchas gracias. Igual la Ruana, muy bien, fantástico. Tortillitas, salsa. Si quieres, Y los toros, otro tema. Una amiga que me dejó de hablar por eso. La tesis de mi hijo Jorge, de mi hijo José Luis, en la Universidad de Guanajuato, está brava. Bien, continuamos con José Luis Hernández de ESA, ingeniero. Hablamos ya de los temas que nos tocaba abordar en este mes de septiembre, haciéndole honores al mes Sí, por la claro. fama, no porque le corresponda, porque ya nos dijiste que no tiene nada que ver el mes con la posibilidad de que tiemble o no, de que haya sismo o no. Así es. Y después entramos a la comida, la receta al final, acuérdense. ¿Qué te pareció la comida? ¿Te gustó? Excelente. ¿Fue un bife o fue un lomo veteadito, pero creo que le pegué a tu término que querías, ¿no? No, esto estuvo perfecto, vaya, inmejorable. Tenía mucho tiempo que no comía así tan bien, tan a gusto, tan rico, si me permiten el término. Me gustó mucho, muchísimas gracias. Qué bueno. El corte excelente, la calidad y sobre todo la mano del chef. No Esa vino, es la más se fue. importante. No hubo chef. La mano del chef es lo más importante porque hay que saber, no se trata solamente de colocar la carne y ya que se vaya cocinando, hay que entenderla. Sí, Y Bueno, la por entiendes eso. bien. parece que sí. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a conocerte. Bueno, Vamos a conocer a José Luis Hernández de ESA, de corazón tabasqueño, aunque es capitalino. sí, Nacido, así es. ¿en dónde naciste? ¿En qué parte de la ciudad? En la colonia Moctezuma, Acá por el... ahí cerca del aeropuerto. Ajá. Mi mamá iba de viaje a Tabasco, en Mexicana de Aviación, y le dieron los dolores de parto antes de subirse al avión y a correr a la clínica ¿Ibas a más nacer allá en cercana. Tabasco? La idea era inicialmente esa. Primero que en Laredo, porque mi papá quería que yo fuera gringo, Del otro Laredo. del otro Laredo. Pero no, mi mamá dijo, no, yo quiero que nazca en Tabasco. Íbamos para allá y en el aeropuerto se iba a subir al avión y dijo, ay. Y entonces, para mi buena fortuna, digo porque me atendieron rápido, nací rápido, había una clínica ahí en la colonia Moctezuma que era de un amigo de mi papá, que era el jefe médico de ahí del escuadrón, Ajá. que estaba en el aeropuerto antes, y ya la llevaron ahí y ahí nacimos. Y le cayó también a mi mamá el médico, que ahí nacieron mis otras dos hermanas. En esa Se misma convirtió en su gineco de toda la vida. Sí, clínica. Ah, muy bien. era un médico militar, el doctor Eduardo Velasco. Entonces, ¿tus papás son tabasqueños? Sí, mi madre nació en una población que se llama Balancán de Tabasco. Domínguez.
El Domínguez es por un héroe revolucionario local. Era un pueblito aislado, muy aislado en aquella época. Sigue estando 30. Un poquito aislado, pero bueno, ya hay vialidades. Sigue siendo el mismo pueblo, digo, nada más que con un poquito más de más gente. Pero estaba muy aislado, solo se llegaba por barco o por avión. No había carretera, a Balancán solo por barco o por avión, no había carretera. ¿Y la que hay de Zapata a Tenosique, hay una desviación, esa la hicieron después? Esa fue mucho después. Se hizo cuando yo ya era tal vez un adolescente de 12 o 13 años. Por eso es que por ahí pasa el Grijalba, ¿no? El Usumacinta. Había que cruzar, saliendo de Villahermosa, había que tomar la carretera Escárcega y desviarse hacia Emiliano Zapata, pero había que cruzar una panga, que es un chalán, subir el carro ahí de un río Chacamax. Un río muy caudaloso, angostito, pero muy caudaloso. Hasta hace poco que hicieron los puentes, ¿qué tendrá? ¿Unos 20 años? Tal vez. Y después había que cruzar en el río de Usumacinta, había que cruzarlo con una panga. Era el trayecto largo, daba mucho miedo porque ahí el río es muy ancho. Y cuando llovía. No, tremendo. Entonces, esa era la excursión que había que hacer ya cuando había carretera. Pero antes no, llegabas por avión o por barco. O sea, el más rápido o el más lento. Mi papá nació en Villahermosa, en lo que hoy es una colonia, antes era un poblado, Atasta. Okay. En Atasta. ¿Atasta de Serra o algo así se llama? No sé cómo se llama ahora, pero era un poblado antes, Atasta. Ya se conurbó. Es una colonia y ya, siendo muy chico, mi papá tenía 2 hermanos más grandes que ya habían nacido allá. Mi abuelo decidió emigrar a la Ciudad de México y aquí se dedicó toda su vida. Él tenía una fábrica de maquila de cajas de cartón para la industria dulcera. Su principal cliente era los del chocolate de principio a fin, ricos de principio a fin. Y luego fue inspector de espectáculos. Ese fue su trabajo toda su vida. Le iba bien. No, claro que le iba bastante bien. Y tuvieron la oportunidad, él y sus hijos, de ver incluso las grandes peleas de box de aquella época, ¿no? Que el Chango Casanova y que el Toluco López y todos aquellos que eran unos boxeadores que se mataban en el ring, ¿no? Sí, eran 15 rounds. Sí, entonces mi papá recordaba, porque ya murió hace años, recordaba que él le tocó de niño y de adolescente ver cantidad de eventos, ¿no? ¿De qué murió tu papá? Mi papá le dio un infarto masivo, era muy joven, tenía 64 años. Un día de San José, yo le hablé se llamaba José Luis, para felicitarlo. ¿José Luis dónde escuchó el nombre? No sé, por ahí, ahorita te platico la anécdota de los José Luises en la familia. y así pasó, le llamo para felicitarlo, dije, oye, te paso a tu nieto. Mi hijo José Luis tenía 1 año. Me dijo, no, me siento mal. Y viene el médico, un vecino que tenía el médico, viene el vecino y me va a ver. Y dice el médico que le dijo, a ver, capitán, acuéstese en la cama y a punto de tomarle la presión. Infarto masivo y ahí quedó mi padre. Gracias al Eterno que murió mi papá, sí, porque él decía que él en un hospital no se iba a quedar nunca. No le gustaba el hecho de causar, decía, lástimas o quedarme en una agonía eterna de sufrimiento para mí y para todos, ¿no? Entonces murió de 64 años, muy joven. Él era piloto aviador, todavía volaba. Él murió un jueves 19 de marzo y todavía el sábado y domingo anterior había dado instrucción de desvuelo en Tizayuca. ¿Piloteando sí. También él? Piloteando, sí, él como instructor de vuelo. ¿Tizayuca en el Estado de México. ¿Dónde estaban las escuelas de vuelo se enviaron a esa zona, Tizayuca y Santa Lucía, para desahogar el aeropuerto de aquí. Sí, ahí estaba el andén militar, algo así, ¿no? Sí, estaba la base aérea militar. En la misma base aérea hicieron un lugar, un hangar y la escuela de vuelo, que era el CIAC, Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, la única escuela del país, aparte de la Escuela Militar de Aviación, que otorgaba títulos profesionales. ¿Y tu mami? Mi madre fue maestra en su juventud, maestra en las rancherías de allá de Balancán, maestra rural, sin haber estudiado para maestra. Habilitaban a los maestros para enseñar a leer y escribir, esa era la clave. Y bueno, después... ¿Para el gobierno? ¿Trabajaba para el escuelas de gobierno? Eran escuelas municipales. Y ya después se casó con mi papá, muy jovencita. Llegó mi papá allá a Balancán en una campaña de combate al chapulín, esos chapulines grandes. Además le decían el piloto chapulinero, allá en Balancán.
y él se hospedaba en un hotel que era de una hermana de mi abuelo, el hotel de esa, para no variar, ¿no? Y entonces la gente se sentaba en el portal y vio pasar a mi mamá con su madre, con mi abuela, pasar enfrente del portal saliendo de la iglesia. Y a mi papá le encantó, ¿no? Y dijo, de aquí soy. Y hubo una corretiza de 2 o 3 veces, ¿no? ¿Qué le encantó la iglesia? No, le encantó a mi mamá. Y pues jovencita, delgadita, bonita, no porque sea mi madre, pero sí era un bomboncito. Y entonces hubo 2 o 3 corretizas, prácticamente corretizas, porque mi papá trató de abordarlas y caminaban tras de ellas, pero mi abuela se dio cuenta. Y entonces caminaban más rápido hasta que llegaban a su casa. Entonces dijo mi papá en la segunda ocasión, dijo, no, las espero en la esquina. Y ahí fue donde se acercó y se presentó. Yo soy el capitán José Luis Hernández Montes, mucho gusto, y esto y lo otro. Y pues ya mi mamá se había dado cuenta porque la hermana de ella era amiga de mi papá y le mandaba a mi papá saludos, ¿no? Entonces fue así un romance así muy, muy rápido, durante 3 meses de novio y se casaron. Sí, rápidamente. Y ya duraron muchísimos años de casados, como 30 y pico, y un día nos sorprendieron a los hijos diciendo que se iban a divorciar por incompatibilidad de caracteres. Después de 34, 35 años dijeron, sí, no somos compatibles con 3 hijos. Obviamente no pasó eso. No, sí pasó, sí se divorciaron, estaban decididos. Ellos... Yo me acuerdo que les dije una cosa que se enojaron mucho porque yo les dije, a ver, ¿cómo está eso? Yo ya estaba casado. Dije, a ver, de jóvenes cirqueros y de viejos payasos, no puede ser así. Y me acuerdo que mi madre me dijo, no te metas en lo que no te importa, les estamos avisando nada más. Ah, bueno, pues ya. No, con eso. La orden, jefa, y ya, ahí se quedó. Y sí, se divorciaron. Mi papá se fue a vivir a otra casa y mi mamá se quedó ahí. Bueno, algo así pasó con mis abuelos. ¿Sí? Se separaron ya de viejitos, no se divorciaron, pero cada quien vivía en una casa diferente. Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Quién sabe, no? Pero solo ellos saben, nosotros no quisimos entrar en más cosas porque efectivamente no era nuestro asunto. ¿Y cuántos hermanos tienes? Yo tengo hermanos más grandes que mi papá, también se casó una primera vez, de ahí se divorció y luego se casó con mi mamá. Y tengo 2 hermanos más grandes, mi hermana Norma, es una 70 que es atleta, corre maratones. ¿Completos? Sí, completos, no, es increíble. Y luego sigue mi hermano Luis Adrián, que es ingeniero industrial. Él ejerció la carrera una temporada, después anduvo metido en cuestiones administrativas en el gobierno de la ciudad, en cuestión de recursos humanos. Y después dijo, voy a poner una refaccionaria. Y puso una refaccionaria, el taxista feliz, para enfocar su mercado solamente a los taxistas. Y de eso sigue viviendo y le va muy bien. ¿Sigue la refaccionaria? Sigue la refaccionaria y ya es un 70 también. Ya es famosa entonces la refaccionaria. Sí, es famosa. O sea, yo he ido un par de veces a visitarlo y en mi caso me hace, ¿no? Porque está atendiendo a la gente y todo eso. Entonces le va muy bien. Luego sigo yo, que soy el mayor con mi mamá. Mi hermana Patricia, que le llevo 4 años, ella estudió administración, y luego mi hermana Montserrat, que ella se dedica a la medicina esta de la herbolaria y todo, tiene un nombre ahí muy particular. Esa carrera la estudió como una especialidad en Chapingo y de eso vive, ¿sí? Que es 15 años más chica que yo. 15. Sí, o sea, fue ya mi papá al principio cuando acababa de nacer le decía que era la chiripa, ¿no? Que había nacido chiripa, mis papás ya no estaban Siempre jóvenes. Los últimos son chiripas. Sí, y esa es mi familia por parte de mis hermanos. Te iba a preguntar algo de todos son casados. Todos. Mi hermana grande se casó, es abuela, tiene nietos, tuvo 3 hijos, 2 varones. Mi hermano Luis tiene un par de hijos, hija e hijo, también es abuelo. Yo no soy abuelo aún. Mi hermana Patricia, que es la de en medio, ella enviudó muy joven, no se volvió a casar, ha tenido sus novios, pero no se volvió a casar, y mi madre vive con ella. Okay. Ella se llevó a... sirve de que se acompañan, ¿no? Se acompañan, tienen una relación ahí excelente, una sin la otra no puede estar,
se llevan bastante bien, porque además tienen un carácter muy fuerte las dos, entonces como que ligaron bien en cuanto a la disciplina y no chocan. Bueno, sí a veces, ¿no? Pero es natural, o sea, mi hermana tiene 60 años, 62 años y mi madre 90 y cacho, ¿no? Entonces no es fácil. Pero bien, viven juntas, sin problemas. Y mi hermana la más chica, ella tuvo 2 hijos, Marco y Diego. Y Diego ya vive solo con su novia y Marco vive con ella. Y bien, o sea, no somos tampoco una familia que convivamos mucho. Okay. Hemos llevado esa relación sana de convivir con muchas ganas cuando nos vemos, ¿no? Lo mínimo indispensable. Indispensable, sí. Sí, porque si no, todos tenemos nuestros quehaceres y a veces me parece que mucha convivencia a veces no es en nuestro caso, no es muy sana. Luego a veces no hay ni de qué conversar, ¿no? Sí, lo he vivido. Sí, bueno, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y la chamba? Bien. ¿Y qué tal? No, pues nada, igual. Bueno, vamos a hablar de la América, ¿no? Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando nos vemos muchas ganas y nos ponemos al corriente de todos los chismes, ¿sí? Ya hay que platicar. Ya vienen, ¿no? ¿Una o 2 veces al año? Es más o menos un par de veces al año, ¿sí? ¿Y tu vida, tu matrimonio, Tengo un matrimonio, bueno, yo me casé una primera vez, ahí sí hubo choque de temperamentos. Mi primera esposa era fundamentalmente bailadora de flamenco, y eso es pura pasión y pura fuerza. Uh-huh. Y yo le decía a la perseguidora, me casé con una perseguidora, fue una relación con muchísimo amor y mucha pasión, pero difícil, muy difícil. Entonces llegó un momento en que dijimos, ¿sabes qué? Muere, pues en un día nos vamos a matar aquí, entre los dos. Ya había nacido mi hijo José Luis, tenía 1 año cuando se decidió el divorcio. Y bien, hasta la fecha nos hemos visto eventualmente, cuando la boda de mi hijo José Luis y todo el mundo pendiente a la hora de que si nos íbamos a abrazar o no, sí, sin problema, ¿no? O sea, no había nada, y nada de qué hacer lío. Y ya, ella se volvió a casar y tuvo 2 hijos después. O sea, ella tiene 3 y tú. Ella tiene 3 y yo 3. De mi matrimonio con Grisel, yo estaba ya divorciado cuando la conocí. Fue así como un flechazo mío hacia ella, porque ella era muy, muy creidita. Pero sí hubo atracción. Y un día llegué de plano y le dije, no, oye, se trata de esto, no somos novios, quiero que seas mi novia. Y al día siguiente le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo, sí. ¿Al día siguiente? Al día siguiente que nos hicimos novios. Porque fue un flechazo y una química que sigue a la fecha, ¿eh? A veces decimos, oye, ¿cómo puede haber tanto amor y tanta cosa entre ella y yo que ahí seguimos, ¿eh? Seguimos. Y de ahí llevamos ya 30 años. ¿Dónde la conociste? La conocí en Cuba, en La Habana. Ella trabajaba en la Villa Panamericana y yo estaba haciendo negocios allá con un compadre mío, porque aquí la cosa estaba muy mala. Hace 30 años la economía estaba mala y el trabajo estaba flojo. Ya teníamos el tema de la empresa, pero no funcionaba como queríamos. Y el gobierno local nos debía mucho dinero. Y entonces hablé con mi compadre y me dijo, acabo de ganar una proveeduría de servicios en Cuba. Vamos para allá, ayúdame y todo. Y así fue, la conocí. En ese tiempo estaba ocupada, tenía novio, pero cuando yo la vi, yo me acuerdo que le dije... ¿Tú terminaste con el novio? ¿Sabes que ella termina contigo? No fue así casi, ¿eh? Fue así casi. Tenía un novio pero yo regresé a México y cuando volví, yo le dije a Arturo, yo me voy a casar con esa chiquita, como dicen en Cuba, yo me voy a casar con esa chiquita. Me dijo, compadrito, ¿estás loco? No, sí. Y ya hice mi pesquisa y ya, que ya no tiene novio. Bueno, pues... Ahora es cuando. Ahora es cuando, y ya metí mi solicitud, fue aprobada rápidamente, y listo. Y ya tardamos 1 año en que ella llegara a México, la nacionalidad cubana estaba restringida para entrar a México. Tuve que hacer muchos trámites. ¿Pero te casaste allá o aquí? Nos casamos allá. Pero antes, cuando tú te casabas, tenías que hacer un trámite que se llamaba poner la carta de invitación. Invitar al nacional cubano para que venga a México, aunque sea tu esposa. Y entonces yo tuve que hacer una cantidad de trámites
desde certificar la soltería, desde hacer trámites ¿Allá o aquí? aquí primero y luego llegar allá y volver a hacer otro viacrucis allá. Había que pasar del gobierno de la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Embajada Cubana. Ahí todo eran puros sellitos, apostillados le llaman. Ajá. Y luego llegar allá con una sábana así enorme, y porque más va pegado un papel junto al otro, y con esa sábana ya ir pasando también de la Embajada Mexicana al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior de Cuba, y luego ir a la Consultoría Jurídica Internacional para decir, ok, con estas sábanas ya te puedes casar. Pagar derechos, y luego pon la carta de invitación y solicitar la internación a México, que era otro viacrucis. Una serie de firmas y apostillados, y ya nos casamos un 27 de octubre y ella llegó aquí un 20 de febrero, una semana antes de cumplir años, 21 años, y ya celebramos aquí sus 21 años. 21 Sí. años. Le cogiste chavita. No, sí, muy jovencita. Yo tenía 36 y ella 21. Y entonces, Pues si tienes hijos de 30 y tantos, ¿no? bueno, mi hijo el grande tiene 30, pero él le dice mamá también, mami. La conoció muy chiquito, tenía 3 añitos, casi 4. Entonces al principio le decía Glisel, porque no hablaba bien. Y ya después fue mami, 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 hasta la fecha. Mami, excepto el día que se casó. Le habló a mi mujer y le dijo, mami, ahora que me case, no te voy a decir mami, porque ahí va a estar mi mamá. Entonces, no le va a gustar. Lo tenía muy claro. Sí, lo tenía muy claro, ¿no? Pero sí, Grisel, ella se refiere a sus 3 hijos, y a su nuera, y así, ¿no? Sí, mucha comunicación, así me parece que ha sido un matrimonio lindo. Hemos tenido cosas muy buenas, fantásticas, hemos vivido mucho. La vida de pareja, los primeros 5 años fue vivirla intensamente, preocuparnos por nosotros, y ya, mis suegros viven conmigo ahora. Los trajimos, dadas las condiciones que están muy difíciles en Cuba. ¿Hace cuánto? Los trajimos para acá. Bueno, vinieron hace 25 años la primera vez. Y de ahí han seguido viniendo cada 2 o 3 años, pero ahora ya están con visa definitiva, con la idea de que obtengan la nacionalidad. Tienen todos los derechos como si fueran mexicanos. ¿Tu mujer mexicanos. ya tiene la nacionalidad mexicana? Sí, la tramitamos a los 2 años. Ajá. A los 2 años ella es mexicana por naturalización. Sí. Oye, ¿tu infancia cómo fue? Porque eres Fue, una persona de lucha y eso... sí fue, debo decir que fue de manera muy inocente, muy feliz. La adolescencia fue difícil. Y digo de manera inocente, muy feliz, porque yo no veía, por ejemplo, o no palpaba yo los problemas que había en casa por el choque de 2 trenes que era el carácter de mi papá y mi mamá. Se amaban y se adoraban, pero tenían lo suyo cada uno. Mi papá, bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza, viajaba mucho, pero también le gustaba el traguito bastante. Entonces, siempre había ese choque de trenes, de que a veces las cosas no estaban bien, pero en mi inocencia de niño todo transcurría bien. Nunca faltaron los Reyes o el Santa Claus o algo así, no. El Día del Niño, que saliéramos en familia, ya cuando llegó mi hermana, salimos de día de campo, viajábamos mucho y todo. Entonces en esa inocencia no había gran problema. Lo difícil es ya cuando fui adolescente y empecé a querer tener el pelo largo. Y mi papá de extracción militar, pues eso no checaba. Y militar de los de antes, Sí. que eran no duros, sino lo que le sigue. Militares que usaban la pistola en la calle. Piloto. Él era piloto aviador de la Fuerza Aérea. Pero aunque él había dejado el ejército con licencia cuando mi hermana era muy chica, él seguía con lo mismo, él se seguía cortando el pelo igual. Y su hijo tenía que estar igual. Entonces hubo choque. Y después ya hubo problemas entre él y yo en cuanto a los caracteres y el modo de ser y el modo de decir las cosas. ¿Eras rebelde? Porque siempre fui rebelde. Uh-huh. Siempre fui rebelde. Y eso sí fue difícil. Finalmente, transcurridos los años, yo aprendí a entenderlo, que así se había formado. Él a los 17 años ya estaba en la Escuela Militar de Aviación. Entonces, ¿dónde lo formaron? Ahí. Sí, pero de chavo no lo entendías. De chavo no lo entendía. Y él también
Dijo, bueno, tal vez he sido a veces intransigente y duro conmigo. Y yo le dije, una vez que nos reunimos, le dije, no, a veces. Esto era de todos los días. Entonces resolvimos muchas cosas conversando. Conversando así con una botella y vamos a platicar, echar el vinito, el traguito, y no, mira esto, el otro. Nuestra relación para cuando él murió ya era de una amistad entre padre e hijo. No amistad de cuates, ni de picada de barriga, ni nada, sino entre padre e hijo, donde estuvo muy bien. Él me aconsejó mucho acerca de las cuestiones de matrimonio. Me decía, no seas tarugo, no hagas lo que hicimos nosotros. Arreglen esto, arreglen lo otro. Sin yo pedirle consejo, pues ellos percibían, ¿no? Los viejos somos viejos, no somos... Bueno, hay unos que son mensos, ¿no? Pero son viejos y percibía. Y recibí muchos consejos de él. Sobre todo algo que le aprendí a él fue a ser siempre honesto. Él nunca tocó un peso que no era de él. Era íntegro. Con todo y que a veces le revoloteaba a la gente por aquí, ¿no? Tuvo muy buenas relaciones. Era amigo de secretarios de Estado y que lo invitaban a hacer algunas cosillas. La posición que tenía era muy... Él decía que no tenía buena posición, pero él siempre decía eso. No, espérate, yo con lo que gano, con eso tengo. No necesito robarme un solo centavo, como decían antes los viejos. Un solo centavo no tengo que tomar. Y vaya que le ofrecieron a veces comisiones de esas jugosas, ¿no? Por aprobar un avión, por ejemplo. Decían, mira, le vendemos este avión al ministro, así le decían a los secretarios antes, le vendemos este avión al ministro y para ti hay 50,000, 60, 70,000 dólares y todo. No. A mí me contrataron o me piden que diga cuál es el mejor avión para el ministro y va a ser este, no el que tú me vas a vender. O sea, él rechazaba eso. Hasta el último día de su vida. ¿eh? ¿Qué te pasó aquí? Me caí de chiquito. Esta cicatriz... Parte de la travesía. No, es que tenía yo 1 año. Y entonces antes había unos tamborcitos de 1 año, metálicos de 1 año. Había unos tamborcitos metálicos. Tal vez los llegaste a conocer. ¿Tambores de qué? Tambores metálicos de latón que tenían los colores nacionales, estaban amarrados. Chiquitos. Tamborcitos y se los ponían uno ahí colgadito. Sí. Y yo iba marchando en la casa y marchando me tropecé y caí exactamente arriba del filo del filo del tambor y se me abrió de lado a lado. Pero sí. No, fue tremendo. Y mi papá estaba en la casa y ¡ay, que el niño! Que ya se rompió el hocico. Y mi papá tomó un pañuelo, esa era la narración que le hacía, tomó un pañuelo y salió, pasó un taxi y me llevó a una clínica aquí en la Ciudad de México. Vivíamos en la colonia industrial, allá por el camino de la villa. Y ya me cosieron, pero pues me cosieron como cayó, ¿no? Porque sí la cicatriz sí está cortado y todo. Durante un tiempo usé bigote, tenía yo un bigote así amarillo, pero nunca cerró aquí. Entonces pues ahí se quedó ya. De todos modos, yo digo que de todos modos estoy bonito así. Ya cuando me preguntan, oye, esa cicatriz, no, es que me peleé con 20 vikingos, entonces pues algo tenía que pasarme, pero sí fue un accidente de niño. ¿Y aparte de eso no tuviste algún otro? No, sí, tuvimos un accidente de aviación con mi mamá. Veníamos de Balancán a Villahermosa, el piloto, mi mamá y yo. ¿En avioneta? En avioneta, de aquellas de la tabasqueña de aviación. Sí. Y entonces salimos de Balancán, teníamos que llegar hasta la Ciudad de México, aterrizaba el avión en Villahermosa, te subías al Mexicana de Aviación y luego llegabas aquí a México. Y resulta que ahí por Macuspana, por Tepetitán, de donde es el presidente AMLO, y entonces ahí se cayó el avión, tuvo una falla. Eran pilotos muy improvisados, ¿no? En aquel entonces. Y a la hora de aterrizar en un maizal, el avión se capoteó, o sea, se volteó. Y ahí quedó mi mamá. Se atoró el tren de aterrizaje, se capoteó. Y mi mamá quedó colgada conmigo de brazos. Yo tenía 1 año. Veníamos de haber celebrado mi primer año de edad en Balancán, con mis abuelos. ¿Y esto cuándo fue? No, esto fue un poquito después. O sea que de todos modos tenía yo que darme un trancazo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que pues en aquellos terrenos inhóspitos y en el susto del piloto se desvió mucho de la trayectoria, buscando dónde bajar el avión. Porque andaba con la falla. Porque andaba con la falla. Y bueno, ahí fue toda una anécdota porque mi mamá narraba
que ella quedó colgada del cinturón de seguridad y lo decía ya muy chistoso, y dice, quedé con las patas para arriba, que decía que lo bueno es que traía calzón, porque si no, no hubiera sido. Y ya soltó el piloto, cayó, y cuando cayó mi mamá, cayó de rodillas y se golpeó la cara en alguna parte del avión. Y entonces se le hizo un moretón en el ojo. Se acercaron rápidamente unos campesinos, que mi madre vivió agradecida toda su vida, muy pobres, gente muy pobre, y pasamos la noche en la casa de esa gente que no tenían ni leche para darle a sus hijos, y ahí nos dieron agüita de arroz y cosas por el estilo. Pozol no te Y dieron. al día siguiente, no sé si había o no pozol, pero al día siguiente ya nos llevaron en lancha de ahí de esa ranchería a Tepetitán, y de Tepetitán a Macuspana en un carrito, y ya de Macuspana Que está retiradito, toda buena estaba. No, y sigue ¿Qué estando. serían, hora y media? Más o menos. Y luego ya de Macuspana a Villahermosa ya llegar. Obviamente en Tepetitán mandaron por el telégrafo el aviso a Balancán. Bueno, primero que el avión no había llegado, que el avión se había caído. Entonces, pues el drama en Balancán fue tremendo, ¿no? Mi abuela se desmayó y todo el mundo pensaba que ya mi mamá y el Chelito Chelito le dicen Así allá te a los a los güeritos, güeros, ¿no? ¿sí? ¿Así te decían a ti? Sí, Chelito. O mexicanito también. Y pues que ya se habían muerto, se habían matado en el avión. Pero no, ya después se enteraron por vía del telégrafo de que no había pasado nada. Y tardó mi papá en saber. Él estaba aquí en México y esperando que llegara su esposa en el Mexicana de Aviación, y no llegó. Entonces, pues estaba enojado. El teléfono era rudimentario todavía en Tabasco. Sí. Tardó muchos años en haber teléfono en Tabasco. Estaba así como que era otro mundo, ¿no? De hecho, ibas a la caseta y quiero hablar a tal número. Exactamente. Y te contestaba la operadora. Uh-huh. ¿A dónde desea hablar? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De persona a persona? Eso es le llaman por cobrar y todo, era toda una letanía, ¿no? Que te echaban acepta la llamada por cobrar. El caso es que mi mamá tardó 2 días en llegar más a México, y ya cuando llegó un telegrama de Villahermosa a él, pues ya dijeron, salgo en tal avión. Y ya llegó, y mi papá pues estaba muy enojado, ¿no? Porque no había llegado su esposa. Ya mi mamá le narró toda la historia cómo estuvo, y ya, pero no pasó nada. ¿A ti más. no te pasó nada? Nada. Te protegió tu mami. Mi madre me abrazó y me protegió, sí, el instinto de madre, ¿no? Pero ella sí se llevó su moretón. Ella sí se llevó y no su fue con el moretón. golpe, sino con la caída. Con la caída, ¿no? Donde la desamarró. Donde le suelta el cinturón de seguridad y sin ninguna precaución. Dice, yo di la maroma y caí de rodillas. La cuentan. Sí, porque pues pudo haber sido otra la historia. Sí, no, sí, es que más bien el piloto, aunque muy falto de... Fue falta de experiencia. Pero... Ya después mi papá, cuando viajó para allá, preguntó, habló con él, le hizo su reclamación amable, y le dijo, oye, pues hiciste una tontería, el procedimiento es así, asado, pero pues eran pilotos muy improvisados antes. Sobre todo esos que volaban a la sierra, a las rancherías y todo, y a Balancán, que era un rancho pero grandote, pues no eran pilotos experimentados, ¿no? Ahora cuando menos pues van a la escuela y aprenden otras cosas. Sigue habiendo pilotos de la sierra, sigue habiendo... En todo México. En todo México hay un modo de transportarse así, pero bueno, esa la libramos, ese fue el accidente. Después yo tuve un accidente duro, yo ya era ingeniero, y yo tenía una novia en Monclova, y ahí te voy para Monclova, estaba enamorado de ella, y me fui en carro para verla y todo. Desde aquí. Y un trailero... Coahuila. Sí, Coahuila. Y un trailero me salió a medio camino y quedé abajo del tráiler. Esa la vi muy cerca porque lo bueno es que tenía yo un carro de esos grandotes que comprábamos antes, un Caprice, me acuerdo. Uh-huh. Muy bonito el Caprice y todo. Cuando daba el salario para comprarte un carro de años recientes o a veces hasta nuevo, y ya, es lo difícil que he tenido. Incidentes ¿Y ahí no te pasó como nada? Ingeniero, no, nada más se me inflamó la nariz, pues yo no sé dónde me pegué. Porque yo cuando vi el inminente tráiler, me acosté sobre el... ¿Y era automático el Caprice? Era automático, sí. Te iba a decir con la palanca, pero creo que lo tenía acá. Tenía arriba, tenía la palanca arriba. Un carro hermoso, hermoso. Era los conocí. Un carros lindos. Y ya, así como accidentes es lo que me ha pasado. No he tenido
otra gran cosa. Es que todos hemos tenido algo Siempre he tenido algo, ¿no? que- Sobre todo. que vuelves a vivir, ¿no? Así Vuelves a es. nacer. Y en mi carrera pues siempre la pasaba viajando, ¿no? Viajando. Que los incidentes de que andábamos con un jeep por allá por Michoacán, no entramos bien en la brecha y el jeep se nos volteó, pero fue nomás así de que se nos volteó el jeep y brincamos y ya. Y así por el estilo, ¿no? No ha habido nada interesante. He tenido cosas por ejemplo, estaba yo en la carrera, estaba de moda la Liga Comunista 23 de septiembre. Te acordarás que esos tipos llegaban, echaban bala Sí, como sí, fuera. sí. Tuvimos que padecer la muerte de un compañero de salón que le tocó en la balacera y le tocó, estaba yo en primero de la carrera. Luego otra vez andábamos por allá por la sierra de Puebla, adelante de Tehuacán, un lugar que se llama Zapotitlán. Otro amigo, Arturo Salinas, y yo nos fuimos en el bocho a buscar fósiles y ahí andábamos y nos recibieron a balazos. ¿Quién sabe qué pensaron que íbamos a hacer? Y ya. Que estaban saqueando la tierra. Yo creo. Sí, ¿no? Y ya nos regresamos a un ranchito por ahí dormimos. Y al día siguiente regresamos, pero ya con un poderosísimo rifle 22 que traía Arturo Salinas en el carro, y ya nosotros íbamos ya bien armados para defendernos. Y ya recolectamos fósiles y nos regresamos, ¿no? Pero esas son de las anécdotas que tarde o temprano alguien como nosotros, que por ejemplo en mi caso he viajado mucho, pues se encuentra con eso, ¿no? Debo decir orgullosamente que me conozco todo el país por carretera. Lo viajé mucho, lo viajé con mi esposa también. Lo he viajado. ¿En autobús? Todo. En Decías autobús. Que te ibas a la central camionera, vámonos. Sí, de recién casados, bueno, los primeros 5 años. No quería yo manejar, bueno, vámonos a la central camionera y a ver a dónde. Real del Monte. Me acuerdo mucho de ese de Real del Monte, porque decía, ¿y eso qué es? Pues ibas a comer los pastes, ¿no? Pastes. No, hasta la fecha, la locura en la familia son los pastes originales de Real del Monte, ¿no? Ajá. Y así he conocido todo el país. Me acuerdo que me faltaba un territorio que era Nayarit. Y el día que salió un proyecto en Nayarit, le dije a mi mujer, ahora sí puedo decir que me conozco todo el país. Colima. He tenido oportunidad, no, Colima. Pues, me encanta Colima. Tanto la capital, los volcanes, Manzanillo, pues que no se diga, ¿no? O sea, prácticamente todo el país lo he conocido. Y algunas partes de América Latina también, viajando, disfrutando, conociendo, cultivándome con las costumbres de la gente. Soy muy de platicar con la gente local. No se te da. No se me da. No, nada. No. Hablar con la gente local. Oye, José Luis, ¿te consideras un hombre de éxito? Depende de lo que se quiera calificar como en tu vida, éxito. O sea, si consideras que lo que ya hiciste. Mi vida con las altas y bajas, es porque yo creo que la vida es así cíclica, ¿no? Sí. Pero sí, he tenido éxito en mi vida. Soy un hombre feliz conmigo mismo, feliz con mi familia, feliz con mi carrera, feliz con lo que hago. No, soy optimista, sin ser del club de los optimistas, aquel comercial que había. Soy optimista, me gusta ver la vida bien, con alegría. Si me enojo ahorita, en 5 minutos ya estoy diciendo tonterías, ¿no? Riéndome y tal, lo que a veces para la gente no es muy agradable, ¿no? Se acaban de enojar ay, ¿cómo te pones contento o feliz tan rápido? Pues sí, así soy, porque así me gusta ver la vida, ¿no? No puedo estar lamentándome todo el tiempo, ¿no? Lloro a los míos, los lloro mucho, a mi padre, a mi abuelo, con el que conviví mucho, a mis abuelas, a mis amigos que se fueron con el COVID. Muchos me dolieron mucho. Cuando me dio COVID, yo dije, chin, ya me voy a ir al Valle de las Calacas con ellos. No, estuve en otras condiciones y me fue bien. O sea, la libré. Quedan 2 o 3 cosillas siempre, ¿no? Lo que le llaman las consecuencias al final, pero que con el tiempo se fueron amortiguando. Pero sí, yo vivo la vida de manera optimista. No me gusta la tristeza, no me gusta el enojo, la pelea, el encono. Por eso duré en la administración del gobierno muy poco tiempo. 5 años y medio, dije, se acabó. Porque hay mucho encono, mucha pelea. Y como yo no era de la bandita que hay que generar dinero para repartirlo, no. ¿Se hace eso aquí? Bueno, me han platicado. Ah, ok. Sí. Y
Yo me acuerdo que le decía a la gente, oye, yo tengo salario de director y luego tuve salario de director general. Era un sueldotote, ahora porque se los bajaron, pero era un sueldotote. Y me pagan todo. Tengo gastos de alimentación, de todo, la gasolina, tengo chofer. No tengo necesidad de yo de buscar ahí por dónde. No. Y yo veía que había algunos que no era suficiente. No se llenaban. Y de aquí, cuando fui director general, que hice una investigación acerca de los dineros esos, de las partidas raras, me acuerdo que causé mucho enojo. ¿Y por qué te metes en eso? Pues porque yo soy el que lo firma. Yo no permitir que se roben el dinero, no. Falta le hace a los compañeros que tienen los salarios bajos. Yo me acuerdo que les llamó mucho la atención porque en Protección Civil es 24 horas. Hay que trabajar 24 horas. Y eran las 6 de la tarde y yo, siendo director, salía y le decía a todo el personal, váyanse para su casa a disfrutar a su mujer, a sus hijos, si se van con la novia, el novio. Antes no se decía novias, pero también con lo que tengan, váyanse a disfrutar o váyanse a emborrachar a una cantina, lo que quieran. Ya no quiero verlos aquí a las 6 de la tarde. Y se extrañaban. Los primeros decían, ¿sí es cierto, Inge? Sí, váyanse. Yo me quedo aquí a soportar al jefe, pues ¿qué? Si había que hacer ocasionalmente algo extraordinario, adelante. Pero luego nos ponemos de acuerdo, a ver, le toca a fulanito y perenganito y se toma el día. Que se vaya a descansar. O sea, esa justicia la aprendí de mi padre, que siendo militar y teniendo grado militar, era muy tropero, como decía él. O sea, me gusta estar con los soldados, llevarme bien con la tropa. Si llegaba una bonificación de algo, porque antes les bonificaban mucho en efectivo, llegaba una bonificación, no era de que la mitad para mí, la otra mitad para todos los demás, no. Repartía por partes iguales. Eso le ganaba el cariño de muchos, ¿no? Y me consta, porque yo llego actualmente a donde trabajé como funcionario y me reciben y me abrazan y, ay, ¿por qué no regresa para acá? Jefe, no me gusta que me digan jefe. ¿Por qué no regresa para acá, jefe? Que miren, no, eso ya fue una temporada de mi vida y un ciclo. Y estoy dedicado a otras cosas, ¿no? Está cerrado. Debo decir que ahí conocí muy buenos amigos, fantásticos. Uno que es muy cercano a ti, que ya hice el comentario, la anécdota, ¿no? De que cuando teníamos jefes distintos y que estaban opuestos, siempre hubo un respeto siempre, ¿no? Lo que dijera él, lo que dijera yo, que tampoco estuvimos en muchas, pero en las que estuvimos, siempre hubo un respeto, siempre. Y eso me ha ganado el cariño de mucha gente, porque yo les digo, yo soy amigo de todos. Eso sí, el que me ataca, le saco la lengua y lo vuelvo a saludar, ¿no? No soy tampoco así rencoroso. Y sí he tenido a veces uno que otro que por gusto, yo les digo, bueno, ¿yo qué te hice? Bueno, pues, no soy monedita de oro, decía la película la canción, ¿no? Sí. Aquel que a mi edad, a los 67 años, no tiene anécdotas de vida, pues no sé qué ha hecho en su vida, ¿no? Por eso no trabajé yo en la industria como Pemex, como CFE, porque no es uno dueño de su vida. Yo veo ahora, adoro a mis compañeros de generación y todos están jubilados y todo, y digo, ¿y qué? Platiquen de algo así como lo que yo, ¿no? Que hay N anécdotas y no las tienen. No las tienen. Bueno, o sí las tienen, pero no saben platicarlas. También puede ser. Pero he sido intenso. He trabajado mucho. Por eso estoy pelón y arrugado. Porque he trabajado mucho, porque me gusta, porque no paro de estudiar. Yo algo tengo que leer todos los días. Me gusta la tecnología. Estoy actual. Y ahorita si veo que algo haciendo salió, cosas con tu hijo, ¿no? Sí, exactamente. Estamos muy involucrados en el proyecto de Jorge, que es cineasta, y tratando de sacar cosas, y con José Luis, que es historiador, queremos desmitificar un poco o darle el mito merecido a etapas importantes de la historia de México, ¿no? Hablar de héroes desconocidos, no el de la película, de la novela de Miguel Alemán, no, de héroes que los mencionan, pero luego la gente le pregunta, no, ¿y qué hizo Leona Vicario? Lo más cercano a sus realidades. Sí, ¿y qué hizo Leona Vicario? Pues se peinaba como doña Josefa. Pues no, doña Leona Vicario
Una de las primeras feministas que hubo en este país, era tremenda. ¿Quién fue la primera médico de este país? O sea, vamos a hablar de esas gentes que son actuales en el pensamiento. De Sor Juana, ¿no? Ujú. Sor Juana tenía una mentalidad asombrosa. Es difícil leerla, es difícil entender lo que ponía ella entre líneas, porque tenía una mente asombrosa. Pero solo metida en el convento podía haber hecho eso, porque no podía para su época ser una mujer totalmente libre para poderse expresar, ya que la protegieron, ¿no? También. Pero hay que hablar de eso también, porque aunque diga, no sé, dicen que esa frase se la asignan a mucha gente, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es cierto, ¿eh? Hay que ver lo que hicieron los de antes para no regarla a nosotros. Sí. Entonces, es otra de mis pasiones, la historia. La historia. Pues mucho éxito en ese proyecto. Muchas gracias. Mucho éxito en ese proyecto. Les estaremos compartiendo las primicias de esto. Te agradezco. Y ojalá que le pueda gustar a la gente. No te puedes ir sin un recuerdo de nosotros. Oh, no era necesario, pero ¿por qué te estás molestando? Esa es nueva para mí. Oh, muchísimas gracias, hombre. Ese es tu cafecito. Sí, claro, somos muy... Creo que hay un José Luis en tu familia. Café. Sí, te la platico rápido, porque además es chistosa. Resulta que cuando van a ser mi primer hijo, Jorge, le hacen ultrasonidos a mi esposa. En Cuba, ella estando de visita, le hacen ultrasonidos como 3 y le dicen, va a ser niña. Incluso los médicos, muy a lo cubano, uno en el ultrasonido le dice, no, si va a ser niña, mira, aquí se ve la rayita. Decía mi mujer, yo veía muchas manchas, pero bueno, pues ahí está la rayita. Y aquí en México le hacen otro ultrasonido, igual le dicen, no, ya, el sexo definido es niña, ¿ok? ¿Cómo se va a llamar? Pues Grisel, felices todos, que se llame como mi esposa, Grisel. Y entonces, a la hora de nacer, resulta que no era niño, que era niño, y traía su credencial de niño. Y entonces en el hospital estábamos ella y yo viéndonos, ¿y cómo le vamos a poner de nombre? Pues sí, pues no habíamos pensado. Porque lo difícil era que su abuelo se llamaba José Luis. Su papá se llama José Luis. Su hermano, ¿cómo crees que se llama? José Luis. El hijo de su hermano, ¿cómo crees que se llama? José Luis. Mi papá, José Luis. Mi hijo el grande, José Luis. Y yo, José Luis. Entonces, después de mucho pensarlo, yo le hablé a mi hijo el grande que tenía 9 años. Le dije, pues mira, resulta que no tienes hermanito, es hermanito. Lo que pasa es que no sé cómo le vamos a poner ahora. Él tenía 9 años. Y dice, pues José Luis. No, pues se puede llamar igual. Entonces lo pensamos mucho y dijimos que se llame Jorge Luis. ¿J.E.? J.L. Los Luises son... J.E. de final del nombre, pero el Inter es diferente. Sí, claro, así es. Entonces, esa es la historia de los José Luises. Entonces, lo bueno es que no va a tener carta de identidad más que para mí. Muchas gracias. Y aquí estaré guardando el cafecito cubano, que además es una excelente costumbre. Muchísimas gracias. Mira qué bonito está. Y me va a traer los buenos recuerdos del asador. Fantástico, ¿eh? Idea de la diseñadora gráfica que tengo yo también aquí. Muy bien. Muy bien, fantástico. No, Y de cuadrícula chica, que mide 1 centímetro. Perfecta para los ingenieros. Sí. Pues muchas gracias, José Luis. Digo 5 milímetros, perdón. Por compartir tu vida, tus anécdotas, por tu confianza de venir, porque sin conocerme realmente abrir el corazón no es fácil, ¿no? Y eso se agradece siempre. Y yo dispuesto a platicar si de algo sirve, si de algo puede entretener a la gente. También hay anécdotas chuscas, muchas ahí divertidas. Pero bueno, dejemos algo para otra probable ocasión. Para otra, dentro de unos 10 años, va a decir. Dentro de un rato. Okay. Pues muchas gracias. Gracias por aceptar. Gracias, amigos. Denle like. Por favor, no se vayan. Recuérdense que la receta está al final del programa. La pueden descargar de la cajita de descripción. Y si les gustó, si les encantó, pónganle corazoncito. Gracias al staff. Gracias a Alejandra. Gracias Rubén por el apoyo en el programa y esperemos que esto se vaya todavía más para arriba porque ahí vamos creciendo y eso me gusta, pero también me compromete y hay que seguir adelante con el proyecto. Muchas gracias a todos. Seguimos adelante con la receta, no se vayan. La receta de este mes es lomo vetado o peinecillo a la parrilla.
como le llaman en las zonas de occidente del país, aquí en México. En Chile lo llaman lomo vetado o lomo liso. En Argentina se le conoce como bife ancho o bife angosto, dependiendo de la porción que se corte. En realidad el término bife lo utilizan para los cortes gruesos. En Brasil es una pieza a la que le nombran ponta de contrafilé. En España se le conoce como lomo alto, en Estados Unidos le llaman New York. El lomo vetado es un corte de carne que proviene de las primeras 8 costillas superiores de la res. Lo nombran así por la veta de grasa que separa la tapa y el ojo de esta pieza. Además es una parte de la res que cuenta con un abundante marmoleado que lo convierte en uno de nuestros cortes favoritos para preparar a las brasas o a la plancha, pero siempre con el cuidado de no pasarnos en la cocción y echemos a perder nuestra comida. Y es que en realidad el lomo vetado o peinecillo es una elección perfecta para los que nos apasiona la parrilla por su carne jugosa y llena de sabor. Podemos cocinarlo entero o en tramos de 1,5 pulgadas de grosor, que es el caso que nosotros vamos a realizar en esta ocasión, pero este es muy al gusto de cada parrillero o cada comensal. Asegurémonos solamente de elegir una pieza de alta calidad. De ello depende el éxito o el fracaso en la tarea de la parrilla. Hay que buscar expendios especializados en cortes finos. Regularmente lo vas a encontrar congelado y empacado al vacío, por lo que la sugerencia es que lo descongelemos sumergiendo el paquete en agua, más o menos 1 hora, y después vamos a atemperar. Mientras vamos encendiendo nuestro carbón y le damos tiempo para que se ponga muy al rojo blanco. Y en lo que el carbón se pone en su punto nos da tiempo de preparar un sazonador. A este sazonador le vamos a poner 4 dientes de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, más o menos unos 40 mililitros, media barrita de mantequilla fundida, media cucharada de romero triturado, 1 cucharada de paprika, media cucharada de sal ahumada y una pizca de pimienta. No salpimentemos mucho este sazonador porque también le vamos a aplicar estos ingredientes directo a los cortes. Licuamos los ajos con el aceite de oliva e integramos con la mantequilla y el resto de los ingredientes. Reservamos. Vamos a continuar con el proceso de preparación de nuestro peinecillo o lomo vetado. Ahora vamos a lavarlo con agua fría y lo secamos suavemente con papel absorbente o una toalla limpia pero que esté seca. Cuando el carbón esté casi a punto, realizamos cortes transversales de 1,5 pulgadas, aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Ustedes sabrán qué tanto lo cortan, qué tan grueso, y añadimos solamente sal y un toque de pimienta. Dejamos reposar por unos 5 o 7 minutos. Esto nos va a ayudar a que se realcen los sabores. En lo que reposamos los cortes, checamos el calor de la parrilla y la limpiamos con una cebolla. Su acidez y los jugos naturales ayudan a eliminar la suciedad, el polvo y además que desinfectamos la parrilla por las propiedades antibacterianas que tiene la cebolla. Así que la pasamos por toda la parrilla y dejamos que el calor también haga su trabajo. Pasados esos 5 o 7 minutos de reposo de los cortes con sal y pimienta, comenzamos con el proceso de sellado. Sellamos primero la parte de donde está la grasa, que viene siendo el lomo del corte, y continuamos con todas las caras hasta que quede perfectamente sellado. Esto nos va a servir para conservar los jugos y no se pierdan a la hora de la cocción. Ya que logramos el sellado total, sacamos los cortes del fuego y aplicamos un poco del sazonador que preparamos al inicio, el del ajo con el resto de los ingredientes. Se aplica muy bien en todas las caras de los cortes y los colocamos al fuego por unos 8 minutos por lado, los lados planos por supuesto, hasta verificar su cocción al gusto de cada comensal o como lo considere el parrillero, que en este caso se encuentre de turno, porque esto es, en las reuniones familiares siempre sale un parrillero. Cuando consideremos que ya se logró el término deseado, los sacamos del fuego y los dejamos reposar 1 o 2 minutos para dejar que los jugos se distribuyan. Después cortamos y emplatamos con las guarniciones que hayamos elegido, papas o ensalada, lo que hayan querido poner. Y por supuesto no debe faltar una salsita picante, la que prefieran, un guacamole y unas tortillitas calientes que aquí en México no las perdonamos. Espero que realmente lo disfruten. Hasta la próxima receta.